Hola, un gusto, es un placer dirigirme ante ustedes. Mi nombre es Marley Riva y soy parte de los autores de la revista Medioambiental. En este video abordaremos temas muy importantes sobre el derecho del medio ambiente, aspectos y análisis más a profundidad sobre dicho tema. Como pueden ver, ahorita están apareciendo los agradecimientos de cada uno de mis compañeros con quienes trabajamos dicha revista. Y ahorita, para abordar un poco sobre esta revista, comentarles que esta revista contiene aspectos fundamentales desde conceptos, análisis profundos de legislaciones pasadas, los antecedentes y los desafíos que enfrenta El Salvador en la actualidad en materia de medio ambiente. Como primer punto o primer tema, tenemos los aspectos fundamentales sobre el medio ambiente. En este abordábamos que el medio ambiente no solo se trata del entorno que nos rodea, sino que va más allá en sí el derecho de medio ambiente. Tratan de las legislaciones, las políticas nacionales, también se abordan puntos sobre los principios que rigen el derecho al medio ambiente, tanto nacional o internacional. Siguiendo, también comentábamos en clases el medio ambiente versus El Salvador, desafíos y perspectivas. En este punto, como bien sabemos, el país es un país alto en fauna, en biodiversidad, en flora. Lastimosamente, como tal, en la Constitución no se contempla el medio ambiente para protegerlo, sino si bien es cierto, sale en un apartado que es el deber del Estado protegerlo y explotar los recursos naturales del país. Este tiene un enfoque más que todo económico, porque incluso dentro del área económica es que se encuentra mencionado el medio ambiente. Como mencionaba, la revista aborda los principios, desafíos ambientales o los principales desafíos ambientales que enfrenta El Salvador, que es lo que les comentaba anteriormente. Igual un poco sobre las perspectivas de conservación, que es lo que se espera que el país o el gobierno en curso pueda hacer o implementar en sus políticas nacionales de medio ambiente para salvaguardar especies que están en peligro de extinción. Continuando con la revista, también tenemos la contaminación. En este hablábamos sobre los tipos de contaminaciones, los cuales en resumen existen diferentes. Por ejemplo, tenemos la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, que viene de productos de los gases, de las fábricas y en general de todas las personas que habitan en El Salvador. En dado caso, los tipos de contaminación en El Salvador. También de manera más general tenemos la contaminación espacial, entre otros. Y por supuesto, siguiendo o abordando otro tema, se hablaba sobre los ciclos vitales, la importancia de todos ellos, los procesos y el significado. Es importante mencionar que los ciclos vitales es prácticamente todo lo que sucede desde el momento que nace hasta el momento que muere. Si bien es cierto, tanto la flora, la fauna, existen ciclos vitales dependiendo de la especie, por eso es importante conocer de este para poder crear políticas fueran nacionales para salvaguardar las especies en peligro de extinción. Siguiendo con esto, otro de los temas que se abordaron fue el medio ambiente versus El Salvador, las perspectivas y desafíos, viéndolo desde un punto de vista más económico, que trata sobre qué es la economía y el medio ambiente, el comercio y el medio ambiente, los desafíos y oportunidades que enfrenta El Salvador en materia de medio ambiente versus la explotación de los recursos naturales. Si bien es cierto, El Salvador o los estados en general pueden explotar los recursos naturales, es importante poder arraigarse de los principios que vamos a ir viendo más adelante para poder tener como que un daño permisivo hasta donde el país general en curso o el medio ambiente puede soportar que se exploten esos recursos sin que se haga un daño irreversible. También hablábamos o abordábamos sobre los organismos que trabajan directamente o indirectamente en el área del medio ambiente. En esto tenemos los estados, las entidades públicas, las
organismos internacionales públicos y también los organismos internacionales privados. También tuvimos una charla sobre la Fundación MAPECO, que nace en Perú y migra hacia diferentes países. Actualmente se encuentra aquí también en El Salvador, que propone una serie de charlas, motivaciones a las personas para que puedan hacer algo en pro al medio ambiente. También hablábamos sobre los análisis de las principales normativas internacionales, sobre contaminación del aire, del suelo, cambio climático y agua. Si bien es cierto, existen diferentes tipos de contaminación, al mismo tiempo hay diferentes normativas internacionales que salvaguardan dichas tipos de contaminación para poder guardar el medio ambiente. Al mismo tiempo tenemos los antecedentes del movimiento por la protección del medio ambiente, que es prácticamente un análisis histórico a todo lo que ha conllevado desde tiempos anteriores hasta la actualidad para tener material en pro del medio ambiente. Ya de ahí se hablaba un poco sobre las etapas del desarrollo del derecho del medio ambiente, que lo pueden estar profundizando un poco más en los códigos QR para que puedan ver un poco sobre la línea de tiempo en que se ha venido trabajando desde las diferentes etapas para que puedan tener una idea mejor y más amplia en orden cronológico, por supuesto. Dado eso, continuamos con nuestro volumen número 2, en donde teníamos un análisis de una película para poder reflexionar sobre el medio ambiente y los derechos humanos, que invitamos también que la puedan observar. Al mismo tiempo se hacía una pequeña reflexión sobre Chico Méndez, quien si logran visualizar la película es una persona o una pieza fundamental en la protección de algunas zonas en Brasil. Hace tiempo Brasil presentaba diferentes problemas en materia medioambiental debido a que se quería la construcción de carreteras, los cuales dañaban gravemente el medio ambiente. Chico Méndez fue uno de los promotores para evitar que se dañara de manera irreversible la selva amazónica. Sin embargo, él mencionaba que no estaba en desacuerdo con el progreso. Si bien sabemos, somos personas en constantes cambios, lo cual el desarrollo es importante, carreteras para poder tener puntos de conexiones entre países, pero tiene que haber hasta cierto punto un grado de conciencia cómo eso puede dañar el medio ambiente y si el medio ambiente lo puede soportar. Como sabemos, la selva amazónica no es un problema de un solo país, sino que es un problema cuando se está explotando de manera inapropiada estos recursos global, debido a que esta selva es el pulmón de todo el mundo. Entonces, el salvaguardar y crear políticas para cuidar las especies en peligro de extinción y todas las especies, tanto de fauna y flora, que habitan en dichas zonas, es muy importante. Luego se hablaba un poco sobre la protección del derecho ambiental a través de los derechos fundamentales, desde un enfoque integral. Si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que los derechos fundamentales son los que están ya estipulados en las constituciones. El derecho del medio ambiente como tal, no, digamos, poniéndolo en análisis a nuestra constitución, no es un derecho fundamental. Sin embargo, la protección del derecho al medio ambiente, por ejemplo, un medio ambiente sano, se puede abordar desde un derecho fundamental, teniendo en cuenta que el medio ambiente sano, el derecho al medio ambiente sano, es un derecho derivado que podría ser de un derecho fundamental, como el derecho a la vida o el derecho a la salud. Desde esos puntos de vista, sí se puede proteger o sí se puede exigir la protección de dichos derechos ambientales. Luego se hablaba un poco sobre la situación actual que se enfrenta en el lago de
Coatepeque, específicamente el estado de emergencia. Se hacía un análisis profundo y una crítica a cómo ha venido sobrellevando esa problemática El Salvador. Si bien es cierto, es un problema que hasta cierto punto se puede lograr a revertir. Todo lo que está pasando ahorita en el lago de Coatepeque se pudo haber evitado si desde un principio se hubieran puesto en acción a evitar que en lugar de abonos inorgánicos se utilizaran abonos orgánicos para la comunidad que está ahí, y también poder crear como que algunos planes de acciones para evitar que los comercios que están ahí puedan tirar sus desechos al lago. Al mismo tiempo se hacía una breve crítica sobre la presa del Chaparral para poder indagar si esa había tenido más beneficios o implicaciones ambientales, sociales y económicas, o si en verdad había tenido una repercusión grave en materia de medio ambiente. Luego se hablaba un poco sobre el acuerdo de Escazú, que se miraba desde un punto de vista crítico, las razones por las cuales El Salvador no suscribió dicho acuerdo. El Salvador, en materia de derecho medioambiental, ha ratificado y ha suscrito muy pocos tratados, a diferencia de otros países. Y también se abordaba un poco sobre un documental que se llamó El Salvador Indomable. Ese documental hablaba sobre toda la fauna y flora que se encuentra en el país, de los diferentes recursos ambientales y recursos hídricos que hay aquí en el país. Luego se hablaba un poco sobre los principios generales del medio ambiente, los fundamentos para la protección del medio ambiente. Luego procedemos con el volumen 3, que corresponde al registro número 3, en donde se pretende hacer un análisis de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, lo cual abordaremos en la siguiente parte. Continuando con el desarrollo de la exposición y divulgación de la revista medioambiental, continuamos con el volumen 3, que les había comentado anteriormente. Específicamente en esta segunda parte vamos a explorar los artículos 1 y 2 de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, en donde veremos un poco sobre el preámbulo de cada uno de estos artículos que contienen sus principios. Para iniciar, es importante mencionar que una ley de medio ambiente es una normativa legal que tiene como objetivo proteger y preservar el medio ambiente, así como regular el uso y la conservación de los recursos naturales. Estas leyes suelen establecer medidas de prevención de contaminación, también para promover la conservación y garantizar un desarrollo sostenible. En el caso de El Salvador, la Ley del Medio Ambiente fue promulgada en 1998, la cual tiene por objetivo desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República relativas a la protección, conservación y recuperación ambiental. Además, esta busca asegurar el uso sostenible de los recursos naturales que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Continuamos con la siguiente parte. Análisis del artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente. El artículo 1 de la Ley de Medio Ambiente de El Salvador establece principios fundamentales para la protección, conservación y el mejoramiento y la restauración del medio ambiente y los recursos naturales de nuestro país. En este caso, se establecen bases legales para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado que salvaguarde la cantidad de vida presentes para nuestras futuras generaciones. Algunos puntos claves que suelen abarcar el artículo 1 incluyen el principio de prevención. Con este podemos comprender que es un principio fundamental, que es prevenir y evitar y reducir la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, así como impactos negativos derivados de las actividades humanas. El principio de precaución se refiere a la necesidad de tomar medidas de precaución ante la posibilidad de daños graves o irreversibles al medio ambiente, incluso cuando no existe una certeza científica absoluta sobre la magnitud o la naturaleza de estos daños. El principio de responsabilidad. Ese principio nos ayuda a
establecer que las personas, empresas y entidades públicas o privadas pueden ser responsables de prevenir y reparar los daños ambientales que estos causen, así como asumir los costos asociados con la protección y restauración del medio ambiente. El principio de participación ciudadana reconoce que el derecho de la población a participar en la toma de decisiones relacionadas con la gestión medioambiental, así como el acceso a la información y a la justicia conforme a asuntos ambientales. El principio de desarrollo sostenible se promueve en un enfoque en el desarrollo que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades, asegurando así la armonía entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección. La Ley de Medio Ambiente de El Salvador establece los principios que rigen la Ley Medioambiental Nacional. Como punto A tenemos derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, es decir, que todos los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado en armonía con la naturaleza. Compatibilidad con el desarrollo económico y social, es decir, que el desarrollo económico y social siempre vaya de la mano con la naturaleza, con el medio ambiente, para así conservar o garantizar la conservación de los recursos naturales. Uso sostenible, disponibilidad y calidad. El uso sostenible quiere decir que cada uno de nosotros debemos usar responsablemente los recursos naturales para garantizar su disponibilidad en el futuro y la calidad de los mismos. Y como último tenemos responsabilidad de reponer o compensar los recursos naturales, es decir, que el Estado y la sociedad, personas naturales y jurídicas, tienen la responsabilidad de reponer los recursos naturales que utilicemos responsablemente. Continuamos con el principio de prevención y precaución en la gestión medioambiental. Este principio establece que la gestión de protección del medio ambiente debe prevalecer ante los impactos medioambientales y la adopción de medidas de precaución ante posibles riesgos. También tenemos el siguiente principio, que es la obligación de restauración o compensación por contaminación ambiental. Este principio establece que en caso de contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos, se debe cumplir con la obligación de restaurar o compensar el daño causado. Continuamos con normas para la gestión ambiental pública y privada. Este literal se refiere a la necesidad de establecer normas y regulaciones para la gestión medioambiental en el ámbito tanto público como privado. Continuamos con la protección ambiental como obligación del Estado, de los municipios y de sus habitantes. Este principio establece que la protección medioambiental es una obligación básica del Estado, de los municipios y de todos los habitantes en general. Con esto se busca garantizar la aplicación de medidas en protección medioambiental, así como asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia medioambiental, y por consiguiente tenemos el de aplicación de tratados internacionales en materia medioambiental, que establece la obligación de El Salvador de asegurar la aplicación de los tratados o convenios en materia medioambiental. Continuando con el análisis de los principios establecidos en el artículo 2, continuamos con el literal J, que es la eliminación de patrones de producción y consumo no sostenible. En este, más que todo, se refiere a la necesidad de promover la eliminación de patrones de producción y un consumo que no sean sostenibles. Luego, continuamos con el literal K, que es el principio de restauración o compensación por los daños ambientales. En este, en caso de daños ambientales causados por actividades humanas, se debe cumplir con la obligación de restaurar o compensar el impacto generado. Luego continuamos con el literal L, que es el prevalecimiento del principio de prevención y precaución en la gestión ambiental. En este literal se destaca la importancia que en la gestión de protección del medio ambiente prevalezcan los principios de prevención y precaución. Luego continuamos con el literal M, que es la restauración o compensación de la contaminación ambiental. Más que todo, acá se establece que en caso de contaminación del medio ambiente o de alguno de sus elementos, se debe de cumplir con la obligación de restaurar o compensar el daño causado. Luego, en resumen, el artículo 2 de la Ley de Medio Ambiente en El Salvador establece las bases para una gestión ambiental responsable y sostenible, donde se reconoce más que todo la importancia de proteger el medio ambiente. También como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y se promueve un desarrollo
que armonice las necesidades humanas con la conservación de los derechos